Sí, muchas gracias Randy, muy buenas noches a todos. Y ciertamente son 55 años de historia, pero que hay necesariamente un antecedente importante en esta historia tan hermosa, en esta historia que el comandante en jefe Fidel Castro Ruz, la dirección histórica de nuestra revolución, han tenido, tuvieron y tienen siempre presente, porque es la historia también de la patria, es la historia también de la revolución. Y tendríamos que, al hablar de 55 años de historia de la Unión de Jóvenes Comunistas, recordar que fueron jóvenes cubanos en los distintos momentos de nuestra historia, de la historia de la revolución cubana, desde los primeros momentos de la lucha por la independencia de Cuba hasta nuestros días, hasta hoy, los jóvenes que han tenido esa importante misión de llevar adelante el proceso revolucionario cubano en una idea constante de continuidad histórica, de una continuidad en marcha, y tendríamos que siempre recordar a ese joven Martí, a ese joven Maceo, a ese joven Varela, incluso mucho antes también, como punto de partida para todo este proceso revolucionario. Y por supuesto tendríamos que pasar por la generación de los años 20, de los años 30 del siglo XX cubano, ese joven como Julio Antonio Mella, ese joven Villena, Trejo, Garcerán, Barceló, una generación que llevó consigo siempre esa tradición de lucha, esa tradición de pensamiento, de acción revolucionaria, y que por supuesto, unida a la tradición también y a las influencias del pensamiento universal, del pensamiento marxista, del pensamiento comunista, llevaron adelante, digamos, los inicios de una organización juvenil comunista en Cuba. Tendríamos que recordar la Liga Juvenil Comunista y por supuesto todo ese impulso que Mella y otros jóvenes cubanos le dio a esa Liga Juvenil Comunista, y llevó adelante también un proceso revolucionario. Pasar por la generación del centenario, no podríamos dejar de pasar por la generación del centenario del natalicio de Martí, y cómo también Fidel y los jóvenes de esta generación encabezaron un proceso que por supuesto tiene y tuvo presente siempre esa tradición de lucha antiimperialista, esa tradición de lucha humanista y ese método, ese estilo que caracteriza la historia de Cuba, de elegir para integrar de acuerdo a nuestra realidad. Yo creo que eso ha marcado en buena medida la historia de la juventud cubana, del movimiento juvenil cubano. Llegamos entonces a 1959 y estamos entonces en medio de un proceso revolucionario en Cuba. Ha triunfado la revolución, se están realizando y se están conquistando los derechos que tenía el pueblo cubano y que no podía disfrutar de ellos por el colonialismo, porque estábamos sumidos a un sistema y a un orden insostenible como era el capitalismo y a esa presión de los Estados Unidos sobre Cuba. Tenía que triunfar la revolución cubana y teníamos que lograr entonces también, más allá de la mera independencia política, la libertad plena cultural de pensamiento. Surge en 1959, en el mes de diciembre, la Asociación de Jóvenes Rebeldes, el Departamento de Instrucción del Ejército Rebelde, y el Che Guevara al frente de esta hace surgir entonces una asociación para la superación política de la juventud cubana y para que enfrentara también todo el proceso revolucionario de transformación y de construcción de lo que sería también el socialismo en Cuba. En el año 1960, con tareas importantes para la Asociación de Jóvenes Rebeldes, tareas de choques de impacto social, tareas medulares en esa construcción del socialismo, llegó un momento importante en esta historia que creo que hay que resaltar, hay que destacar hoy, porque forma parte de la unidad revolucionaria y de esa idea de Fidel de que teníamos que unirnos cada vez más, que teníamos que integrarnos cada vez más para poder salvaguardar esa obra hermosa que estábamos construyendo y que por supuesto necesariamente requería de un proceso de unidad revolucionaria. Se integra entonces el movimiento juvenil revolucionario cubano en la Asociación de Jóvenes Rebeldes. El discurso del 28 de enero de 1960, donde públicamente el Che Guevara anuncia que existe en Cuba una asociación de jóvenes rebeldes, y luego el 21 de octubre del propio año, donde ya también se está integrando el movimiento juvenil revolucionario cubano, es el punto de partida
vida para que en el año 1962, después de momentos trascendentales en la historia de la Revolución Cubana y que fueron jóvenes protagonistas de estos momentos, la campaña de alfabetización, la lucha del pueblo cubano con sus jóvenes también en las arenas de enfrentando la invasión por Girón, por supuesto la tradición de pensamiento de los jóvenes cubanos que llevaron adelante todo un proceso de transformación en Cuba. Bueno, estaban las condiciones creadas para, en una coyuntura revolucionaria en Cuba, en el año 1962, que surgiera la Unión de Jóvenes Comunistas. En ese primer congreso de la Asociación de Jóvenes Rebeldes, nuestro comandante convida y convoca a la juventud revolucionaria cubana a entonces cambiar el nombre a esta asociación. La Unión de Jóvenes Comunistas nace así en 1962 y por supuesto con un antecedente de un año antes que no pudiéramos dejar de mencionar, porque son 56 años también los que estamos celebrando de nuestra querida organización de pioneros José Martí. La Unión de Pioneros de Cuba ya en 1961 existía para bien de la Revolución Cubana y de la organización pioneril cubana, de los niños cubanos también enrolados en un proceso revolucionario hermoso, en un proceso que no olvida su historia, que no olvida la memoria histórica y que por supuesto sigue adelante con las transformaciones de la revolución. Es una historia hermosa, es una historia en la que habría que recordar en los momentos trascendentales, en las distintas décadas después de los años 59, 60, tendríamos que hablar de la creación de las brigadas técnicas juveniles, la creación también de la Asociación Hermanos Saiz en la década de los 80, el propio movimiento juvenil martiano. Tendríamos que hablar de la batalla el contingente pedagógico Manuel Ascunce, la columna juvenil del Centenario, que fue importantísimo y luego devino en el Ejército Juvenil del Trabajo, la zafra de los 10 millones, años importantes en la que la juventud cubana, la juventud comunista como vanguardia estuvo siempre presente en nuestras organizaciones estudiantiles, con todo el movimiento en las universidades, en los centros de la FEN, los pioneros y por supuesto la batalla de ideas con todos los programas de la revolución, los instructores de arte, los trabajadores sociales. Es una historia de 55 años realmente extraordinaria, medular conocerla, porque mientras más conozcamos esta historia, más estaremos identificados con la juventud comunista cubana y más estaremos entonces identificados con la patria y la revolución. Yo solo quisiera recordar unas palabras del Che, una definición del Che que es medular, es trascendental, traerla al presente de hoy, porque es lo que marca precisamente la Unión de Jóvenes Comunistas. Dice el Che en el segundo aniversario de la integración del movimiento juvenil revolucionario cubano, que la Unión de Jóvenes Comunistas tiene que definirse por una sola palabra: vanguardia. Ustedes, compañeros, deben ser la vanguardia de todos los movimientos, los primeros en estar dispuestos para los sacrificios que la revolución demande, cualquiera que sea la índole de estos sacrificios, los primeros en el trabajo, los primeros en el estudio, los primeros en la defensa del país. Ese es el ejemplo, ese es el legado de Mella, de Camilo, del Che, de Martí, de Fidel y de la propia revolución cubana en las manos, en el pensamiento y la acción de sus jóvenes.